Bienvenidos al canal en nombre de Jesús. Hoy exploraremos una de las historias más impactantes y reflexivas del Antiguo Testamento, la historia del profeta desobediente y el león. Este relato, encontrado en el capítulo 13 del primer libro de los Reyes, no solo es una narrativa antigua, sino también una poderosa lección sobre fe, obediencia y las consecuencias de apartarse del camino de Dios. Descubramos juntos lo que esta historia tiene para enseñarnos sobre nuestro camino cristiano. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Jeroboam, quien asumió el trono de Israel, apartó el corazón del pueblo de Dios al instituir prácticas idolátricas. Él levantó altares con becerros de oro en Betel y Dan, con el objetivo de evitar que los israelitas viajaran a Jerusalén, en el reino de Judá, para adorar en el templo. Este acto de apostasía marcó un periodo de gran infidelidad religiosa. Fue en este contexto que Dios envió a un profeta de Judá a Betel, con una misión específica y urgente para confrontar y corregir los desvíos espirituales promovidos por Jeroboam. Dios confió al profeta de Judá una misión clara e innegociable: ir a Betel, confrontar el altar idolátrico levantado por Jeroboam y profetizar su futura destrucción. Las instrucciones divinas fueron claras y detalladas: el profeta no debía comer, beber ni regresar por el mismo camino. Demostrando obediencia absoluta, el profeta cumplió con su misión. En una escena dramática frente al rey y al pueblo, proclamó el mensaje de Dios. El poder divino se manifestó de manera impresionante cuando el altar se partió y las cenizas se esparcieron, confirmando la veracidad de las palabras proféticas y reafirmando la soberanía de Dios sobre los acontecimientos. En el camino de regreso, fiel a las instrucciones de Dios, el profeta rechazó la hospitalidad del rey. Sin embargo, encontró a un viejo profeta que vivía en Betel. Este hombre, utilizando artimañas, afirmó falsamente que un ángel le había instruido llevarlo de vuelta a su casa para comer y beber. Ignorando las claras órdenes de Dios, el profeta de Judá, en su inocencia y posiblemente confiando en las palabras del viejo profeta, cedió a la tentación y decidió acompañarlo. Así, desobedeció el mandato divino, entrando en la casa del viejo profeta para una comida, lo que resultaría en consecuencias trágicas. Durante la comida, el viejo profeta recibió un mensaje genuino de Dios, anunciando el destino trágico del profeta de Judá por su desobediencia. Después de la comida, cuando el profeta de Judá retomó su camino, fue atacado y muerto por un león, que permaneció junto a su cuerpo junto al asno, una escena de juicio divino inequívoco. Lleno de remordimiento y lamentando el destino del hombre de Dios, el viejo profeta encontró su cuerpo, lo llevó de regreso y lo enterró en su propia tumba. Instruyó a sus hijos a, después de su muerte, enterrarlo junto al profeta de Judá, reconociendo la santidad y la verdad del mensaje que había proclamado. Hermanos y hermanas, esta historia nos ofrece profundas lecciones para nuestra vida espiritual. Dios espera que obedezcamos sus instrucciones de manera completa e inquebrantable. Incluso cuando enfrentamos tentaciones o situaciones que parecen seguras o razonables, la obediencia a Dios debe prevalecer. Necesitamos discernir la voz de Dios en medio de muchas otras. Incluso personas aparentemente piadosas pueden llevarnos al error. Por lo tanto, es fundamental cultivar una comunión íntima con Dios para reconocer su verdadera voz. La historia nos muestra que desobedecer a Dios trae consecuencias serias e irreversibles. Sirve como una advertencia para reflexionar sobre nuestras acciones y alinear nuestros caminos con los suyos. La historia del profeta desobediente y el león es un poderoso recordatorio de la importancia de un camino de fe marcado por la obediencia y el discernimiento. Que este relato nos inspire a ser vigilantes y dedicados en nuestra relación con Dios, aprendiendo a discernir y seguir su orientación en todas las circunstancias. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video y deja tu comentario. Creceremos juntos en fe y obediencia, siempre buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios los bendiga.